Ok, vamos a empezar con los temas que afectan a los residentes o ciudadanos de Estados Unidos que trabajan o viven fuera en otros países. Ok, paso número 1 es que deben reportar al IRS sus ingresos a nivel mundial en su declaración de impuestos. Entonces, todos los ingresos que perciban en el otro país por sus salarios van a tener que declararlos en Estados Unidos. También se informan todas las cuentas bancarias que tengan fuera de Estados Unidos. Entonces, cuando abran cuenta bancaria en el país localmente, en la moneda local, van a tener que probablemente informar eso si cumplen con una serie de requisitos, y ya vamos a ver esos requisitos. Y es que el saldo máximo agregado de las cuentas que tengan fuera de Estados Unidos tenga más de $10,000. Y cosas que a veces no se nos presentan es que cosas como pensiones y otros tipos de instituciones financieras pueden sumar para este saldo. Eso es súper importante de que lo tomen en cuenta. También hay que reportar participación en compañías en el extranjero, fuera de Estados Unidos. Y esas son como las tres características específicas a un residente de los Estados Unidos que tienen que continuar declarando cuando están fuera. Ahora, existen algunas circunstancias particulares que dan beneficios a esas personas que están fuera. Probablemente la más común y la más buscada es la exclusión de ingresos. Entonces, uno puede excluir ingresos por salarios o servicios profesionales que se realicen fuera de Estados Unidos. En el caso del 2022 son $112,000. Eso se ajusta anualmente por inflación. Entonces, para efectos del año calendario 2022, ese monto son $112,000. Mientras se cumpla con una prueba de presencia física o presencia de lo que se llama bona fide residence. Y ahorita vamos a entrar en eso. La prueba de presencia física es un periodo de 12 meses. Ese periodo no tiene que ser calendario. Puede ser calendario de enero a diciembre, pero puede ser no calendario. Y pasar 330 días fuera de Estados Unidos en ese periodo. O sea, que se van a poder pasar 35 días en Estados Unidos en ese periodo de 12 meses si quieren calificar para la exclusión. Cuando se usa un periodo de 12 meses que no es calendario, se atribuye la exclusión de forma prorrateada. Entonces, si usted no vino, si en el ejemplo para el 22 se va de los Estados Unidos en agosto de 2022 y regresa en julio de 2023 y pasó el año calendario, regresa después de julio de 2023 y pasó 12 meses de agosto a julio fuera de Estados Unidos y completamente sin regresar, significa que pasa 365 días. En la declaración de 22 van a poder excluir $46,670. Entonces significa que si yo gané $100,000 en el 2022, fuera de Estados Unidos, van a poder excluir $46,670. Y eso es simplemente un cálculo de los días que pasaron fuera de Estados Unidos. Aquí, para simplificarlo, se hizo basado en los meses. Y eso es lo que se pudiera excluir. También existe lo que es la prueba de bona fide residence, y eso tiene que ver con las circunstancias de su mudanza. Solamente aplica para países con tratado de impuestos con los Estados Unidos. Aquí pueden ver rápidamente una lista de todos los países que tienen tratados de impuestos con los Estados Unidos. No son muchos, son bastante limitados las circunstancias, entonces es súper importante que estén seguros que tengan un país, que estén en un país contratados. Si no, tienen que usar la prueba de presencia física, que es la de los 330 días. Porque no van a poder usar el de bona fide residence. La prueba de bona fide residence se califica cuando uno no tiene intención de regresar a Estados Unidos en un futuro que uno prevea. Significa que si uno está en el otro país con una visa de estudiante o una visa de trabajo, probablemente no califique porque tiene una fecha en la cual vence y tiene que regresar. Entonces eso es súper importante que lo revisen con tiempo y entiendan si van a poder calificar con esta residencia bona fide residence antes de decidir que la van a usar, sino planificar de que si quieren tomar la exclusión tienen que pasar los 330 días fuera de los Estados Unidos. Jorge, sobre el bona fide residence, muchas veces esto aplica, sobre todo para personas que tienen doble nacionalidad y están en el otro país donde tienen nacionalidad, y entonces pues no tienen un tiempo limitado para estar allí, sino que, por ejemplo, si una persona es venezolana y vive en Venezuela, pero también es residente o ciudadano americano, y vive indefinidamente en Venezuela, podría tomar bona fide resident en ese caso. Sí.
Y igual el paso número 1 con el bona fide residence es que el país tiene que estar en tratado. Entonces, en el caso del ejemplo de María Antonieta, ella usó Venezuela. Venezuela es un país con tratado, pero hay muchos países en Latinoamérica que no lo tienen. Los únicos otros países en Latinoamérica que tienen tratado, aparte de Venezuela, no hay ningún otro en Latinoamérica que tenga. España, México, en Europa, México México, disculpa. y Canadá. México y Canadá, bueno, Canadá no es Latinoamérica. Bueno, ok, en América, perdón. Sí. México, España son los que hablan español, aparte de Venezuela. Si uno califica para la exclusión de los ingresos, uno puede calificar para una exclusión o deducción adicional de tus gastos de vivienda fuera de los Estados Unidos. Esto te permite que si tu empleador, por ejemplo, está abonando a tu vivienda o está pagando directo tu vivienda, porque recuerden que solamente porque no pasó por su cuenta no significa que ustedes no están recibiendo un beneficio, uno puede tomar una exclusión adicional. Entonces, si usted está permitido tomar la exclusión completa para el año 22, va a poder tomar una exclusión de hasta el 16% de ese ingreso para efectos de los gastos de vivienda principal en el otro país. Entonces, esa sería una exclusión de $17,920 máximo. Recuerden que si sus gastos son menos de $17,920, usted puede tomar los gastos que realmente pueda justificar. También en el caso de que la exclusión sea prorrateada, significa que por alguna razón, porque el periodo no calificaba exactamente, solamente puede tomar algunos días del año para efectos de la exclusión, eso va a ser prorrateado. Entonces, si usamos el mismo ejemplo anterior, que estuvo esta persona fuera de agosto a julio 2023, de agosto 22 hasta julio 2023, para efectos del 22, solamente puede tomar $7,467 en exclusión o deducción. Y esto funciona de exclusión o deducción. Significa que si su empleador no está adicional, uno puede deducirlo de sus ingresos que ya está pagando. Cuando calificas para la exclusión de 2555. Si no calificas para la exclusión de 2555, no calificas tampoco para el Housing Exclusion Deduction. Y también es súper importante que si el monto que está aportando tu empleador, su empleador es para la vivienda es mayor, o de repente están pagando el colegio de los niños, o están pagando el carro, el seguro médico, etcétera, esas cosas se suman a su ingreso. Esas son cosas que usted está percibiendo beneficio y para los efectos tiene que saber cuánto está pagando su empleador por eso y incluirlo en su declaración de impuestos. Entonces, muchas veces son pasajes para regresar a ver a los Estados Unidos o a su otro país para para visitar la familia o para vacaciones. Todo ese tipo de cosas hay que incluirlas. Y son súper importantes porque muchas veces no tienes el recibo, no tienes la información exacta. Hay que buscar la información y tienen que tenerla. ¿Qué pasa si están pagando impuestos en el otro país? No van a pagar impuestos dobles. Lo que termina pasando es que los impuestos que se pagan en el otro país se toman como crédito fiscal en los Estados Unidos. Y se paga diferencia en tasas en caso de la tasa de Estados Unidos sea mayor. En la mayoría de los países, específicamente en Latinoamérica, no lo son, pero sí pasa que si uno está en Medio Oriente, las tasas, a veces no hay tasa de impuestos sobre la renta y uno termina teniendo tasas menores y con eso eh, se termina pagando en Estados Unidos de ese monto. Entonces, eso es algo que de tomar en cuenta y planificar, de forma de que es bien importante planificar con tiempo de forma de que no tengan sorpresas. Algo también muy importante es que los impuestos del otro país no pueden contrarrestar los ingresos de los que siguen teniendo los Estados Unidos, por ejemplo, rentas de propiedades, dividendos, inversiones, etcétera, y no pueden contrarrestar por lo general de otros países. Siempre se mantienen en el mismo país el crédito de los impuestos. Y el crédito pagado en el otro país no puede generar una devolución en los Estados Unidos. Puede reducir tu impuesto en los Estados Unidos para efectos de que dinero que ya le pagaste a los Estados Unidos te lo devuelvan, pero no va a generar una devolución per se.
Muchos empleadores tienen lo que se llama un régimen de nivelación de impuestos para mantener tu tasa de impuestos basado en tu tasa en tu casa, de donde vienes. Y eso lo llaman tax equalization en inglés. Algunas compañías lo llaman hypo tax, otras embo fee. Tienen diferentes nombres en cada compañía de cómo lo manejan y cómo llegan a los cálculos puede ser un misterio para todo el mundo, incluso para ellos a veces. Pero el concepto de nivelación de impuestos para efectos de Estados Unidos es un poco complejo porque como uno paga ingresos, sobre sus ingresos a nivel mundial, en el momento que su empleador paga impuestos por uno, esos son ingresos nuevos, entonces genera impuestos nuevos. Entonces, al final del día, sí te pueden nivelar una parte, pero como tengo aquí un ejemplo, si uno tiene $100,000 en salarios y genera $10,000 en impuestos del otro país, que los paga esos $10,000 su empleador, para efectos de Estados Unidos, usted ganó $110,000, pero tiene un crédito de impuestos foráneos de $10,000. Entonces, cuando se calculan los impuestos, su base disponible son $110,000, no los $100,000. Entonces, ahí eso siempre genera un poco de confusión. Y es súper importante que igual que todo esto se puede planificar alrededor de eso para efectos de estar seguro de cuál va a ser el impacto. Y en sus recibos de pago muchas veces van a tener una deducción que dice hypo tax o embo fee. Eso por lo general no lo pueden tomar como el impuesto en sí. Ustedes tienen que tener copia de su declaración de impuestos que hizo su empleador o hicieron ustedes en el otro país para efectos de justificar el pago de impuestos. A veces, si ustedes están en un país en el cual después no pagaron impuestos, esto se puede considerar como algo que les deducieron y nunca pagaron, pero es caso por caso que hay que revisarlo y estar seguro de que las condiciones por las cuales se le está cobrando ese monto esté realmente justificado para efectos del IRS. Y eso es algo que es muy común y ahorita lo vamos a ver también en cómo funciona la compensación diferida, como por ejemplo pensiones o fondos de retiro, que pueden diferir de un país a otro y siempre hay que cumplir con los que hay que hacer en ese país y después lo que hay que cumplir en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, tenemos compensación diferida y el hecho de que esté libre de impuestos en el otro país, esa compensación diferida, no significa que está libre de impuestos en los Estados Unidos. La mayoría de los planes de pensión de otros países no califican como compensación diferida en los Estados Unidos. Para poder calificar como compensación diferida, tiene que estar a riesgo sustancial de perder el beneficio de la compensación. Entonces, muchas veces uno tiene un plan de retiro en el cual el empleador y el empleado, los dos abonan, y eso va creciendo en el tiempo, pero el empleado no puede tocar ese dinero hasta que se van o hasta que se retiren. Pero si se van, lo mantienen completo, significa que ya es de ellos. Eso no se puede diferir y hay que ingresarlo todos los años en su declaración de impuestos. Ahora, si por alguna razón eso tiene un periodo que dice, no, si tú te vas dentro del periodo de 5 años, lo pierdes todo, ahí sí todavía está a riesgo y hasta que no se cumpla ese periodo, se puede diferir. Y ahí es muy importante tomarlo en cuenta porque también puede haber un impacto en un momento porque el impuesto se va a generar en el momento que pierdes la condición de que esté a riesgo. Entonces uno puede tener un daño que no piensas que realmente de repente te fue mucho mejor ese año, un evento que cause esos impuestos. Entonces es súper importante que planifiquen y tengan esas fechas claras para estar seguros de cómo planificar sus impuestos. Y cuando posible, incentiven a que su empleador sigan utilizando el esquema de compensación diferida de los Estados Unidos, de forma de que ese sea el 401k o algo que sí esté calificado para efectos de Estados Unidos, para efectos de que no tengan estos riesgos adicionales de impuestos. Porque adicional a los riesgos de que no sea diferido, que tengan que ir pagando durante cada año los impuestos de la compensación que el empleador está, de las cuales realmente no tienen acceso, pero como no está a riesgo sustancial, van a tener que pagar impuestos, que normalmente un 401k o algún plan de pensión en los Estados Unidos no califica, pudieran diferir el impuesto al futuro. También van a ser sujetos a los reportes de activos foráneos, que ahorita vamos a hablar más en detalle de eso, pero eso incluye la forma 8938, el FBAR y el régimen impositivo punitivo como la forma 8621, sección 1291 o el Mark to Market Election, que
terminan siendo costosos en el manejo de los impuestos. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle sobre eso.